Buen día, mi nombre es Estrella Verónica Villamar Coello. Somos el grupo 4 y vamos a hablar sobre el pensamiento macroeconómico moderno, Schumpeter y Keynes. En este caso yo les voy a hablar sobre el desarrollo del pensamiento macroeconómico según Schumpeter. Se dice que la macroeconomía moderna consta principalmente de la teoría monetaria, la teoría del crecimiento y la teoría de los ciclos económicos. El énfasis en estos temas ha fluctuado a lo largo de los años, debido en parte a que la experiencia de la economía ha cambiado y también en parte a que las técnicas han permitido a los economistas abordar cuestiones que antes era imposible estudiar. En 1930, los sucesos de la Gran Depresión llevaron a realizar nuevas investigaciones para comprender los ciclos económicos. Esto se dio hasta los años 70 y en este periodo se le conoció como la economía neokeynesiana, ya que se fusionaron las ideas de Keynes y las neoclásicas. A partir de 1970 se desplazó el interés hacia la idea clásica del crecimiento. Se puede decir que por ciclos económicos se entiende que es un movimiento de la producción capitalista a través de fases que guardan entre sí una relación de sucesión, ya sea de crisis, depresión, reanimación o también de auge. Con el tiempo, Schumpeter, quien nació el 8 de febrero de 1883 y fue un notorio economista de tradición austriaca, señaló que existían dos clases de economistas, que son los optimistas y los pesimistas. Los más pesimistas son Malthus, Ricardo y James Mill. Estos economistas hicieron mucho hincapié en los rendimientos decrecientes, en la renta decreciente y también en el estado estacionario hacia el que avanzaba la economía. Como señalaba Schumpeter, estas estaban convencidos de que las mejores tecnologías y los aumentos del capital al final no contrarrestarían la funesta ley de los rendimientos decrecientes. Algunos economistas heterodoxos como Henry Carey y Friedrich List defendieron la visión optimista. List formaba parte de la escuela histórica alemana, en la que primaban la observación empírica y la historia sobre la teoría. Como pudo ver que la economía estaba creciendo a una tasa más alta que antes, lo lógico era que creyera que el crecimiento continuaría, posiblemente de una manera indefinida. Carey también fue un economista estadounidense que restó importancia a la teoría e hizo hincapié en la historia y también en la observación empírica. Es interesante que los optimistas List y Carey defendieran los aranceles y los pesimistas como Ricardo apoyaran en general el libre comercio. Esta diferencia probablemente se debería a su visión de la teoría y el uso de supuestos. List y Carey centraron la atención menos en la teoría y más en la observación y la historia. La observación directa de la economía parecía indicar la importancia de la tecnología y la posibilidad de que la economía continuara creciendo. Los economistas de la corriente principal de la época
atacaron duramente las ideas tanto de List como de Carey y señalaron encantados sus errores teóricos, pero no pudieron comprender la lección más general de las investigaciones de List y Carey, de que era posible superar los rendimientos marginales decrecientes, posiblemente para siempre, por medio del desarrollo tecnológico. Los clásicos y neoclásicos coincidían en un punto en relación a los asuntos macroeconómicos, la determinación del nivel general de precios. Según David Hume, en su teoría cuantitativa del dinero, mencionó que el nivel de precios depende de la cantidad de dinero en circulación. Irving Fisher desarrolló otro modelo de la teoría cuantitativa del dinero. Lo que intentó demostrar eran las fuerzas que determinan el nivel general de precios. También tenemos a Knut Wicksell, quien desarrolló el enfoque de la renta de la teoría del dinero para explicar el nivel general de precios y las fluctuaciones de la renta. En relación al ciclo económico, las principales aportaciones fueron realizadas por Tugan Baranowski, quien mencionó que las fluctuaciones son resultados de las fuerzas internas del sistema y las principales fuerzas son el gasto de inversión. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Angie Medina y voy a hablar sobre el tema de Keynes. Keynes desarrolló su teoría con algo real, con algo analítico. Combinó la información inductiva con la lógica deductiva. Los supuestos son algo parecido a la realidad, por lo cual es fácil sacar los elementos de la política económica aplicables. Los supuestos planteados fue de precios y salarios constantes. Su enfoque se basó en el ahorro a la inversión. Combinó el enfoque neoclásico monetario y el desequilibrio en el enfoque clásico. A esto denominó teoría clásica. Se denominó modelo multiplicador al modelo Ibbs, LM, OA y DA. El modelo del multiplicador tomó presencia en 1940 hasta 1960. El modelo nunca apareció en los libros de Keynes con gráficos o geometrías. Se presume que se hizo o fue tomada como modelo en los libros de Keynes. Fue tomada como modelo también en los debates iniciales sobre la validez de la aplicación política económica o tal vez porque Samuelson lo explicó en su libro de economía. El modelo de Keynes de la demanda agregada controlaba el nivel de renta de la economía. El gobierno controla la economía agregada mediante la política fiscal y monetaria. Lerner, en 1944, afirmó que el gobierno no debía seguir una política de finanzas saneadas, sino más bien las finanzas las finanzas deben ser funcionales y se busca objetivos con otros niveles del empleo, precios estables y crecimientos. Se lo hacía con los instrumentos que eran política fiscal y monetario. Si había desempleo, el gobierno aumentaba el déficit y las otras ofertas monetarias. En cambio, si había inflación, se debía hacer lo contrario. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Cristian López. Yo voy a hablar sobre precursores históricos de la macroeconomía moderna. La macroeconomía moderna es constante primaria de la teoría monetaria, la teoría del crecimiento y la teoría de los ciclos económicos. Los principales estudios sobre la teoría del crecimiento. El análisis del crecimiento económico fue la principal preocupación de Adam Smith, que puso énfasis en las relaciones entre los libros monetarios y el gasto privado. Gracias. Mi nombre es Michelle Vargas y el día de hoy me tocó explicar sobre la teoría cuantitativa del dinero.
La teoría cuantitativa del dinero indicaban los teóricos clásicos y neoclásicos que tenían interés al menos en una cuestión macroeconómica. ¿Qué determina el nivel general de los precios? Abordaron esta cuestión económica utilizando el enfoque de oferta y demanda, desarrollado en una teoría microeconómica. Se suponía que la oferta de dinero era determinada por las autoridades monetarias, por lo que algunos economistas ortodoxos sostenían que las cuestiones básicas que había que analizar se encontraban en el lado de la demanda. Se supone que el hogar y la empresa son racionales y demandan dinero para utilizarlo con distintos fines. Otros autores desarrollaron un análisis de oferta y demanda para explicar el valor del dinero, pero la teoría más famosa de todas probablemente fuera la de Marshall, que ha llegado a conocerse con el nombre de versión de Kendrick. La primera formulación clara de la teoría cuantitativa del dinero se debe a David Hockney. Se presentó en 1752. Según esta teoría, tal como ha llegado a través de la literatura, el nivel general de precios dependía de la cantidad de dinero en circulación. La versión de la teoría cuantitativa era un intento de dar fundamentos microeconómicos, es decir, en pequeñas empresas, a la teoría macroeconómica, de que los precios y la cantidad del dinero varían directamente, elaborando una teoría de la conducta de los hogares y de las empresas para explicar cómo era la demanda del dinero. Según Marshall, los hogares y las empresas deseaban tener en saldo de caja una proporción de renta monetaria. Si M es el dinero, es decir, el efectivo más los depósitos a la vista, P y Y es la renta monetaria y K es la proporción de la renta que desean tener los hogares y las empresas en forma de dinero. La ecuación fundamental de los saldos de caja es M igual a K, P y Y. Como Marshall aceptaba la ley de Say, se supone que hay pleno empleo. Un aumento de cantidad de dinero, suponiendo que K permanece totalmente constante, provoca un aumento de la renta monetaria. P y Y, como se supone que hay en pleno empleo, un aumento de la cantidad de dinero, que provoca una subida de los precios y el consiguiente aumento de la renta monetaria. Sin embargo, la renta real no varía. Un grupo de economistas, de los cuales el más destacado es el estadounidense Irving Fisher, desarrolló otra versión de la teoría cuantitativa, conocida con el nombre de la versión de las transacciones. Sin embargo, mostraron un poco interés en este nuevo pensamiento que habían tenido este economista. Mostraron un poco interés al encontrar fundamentos microeconómicos para un análisis macroeconómico, es decir, para un nivel más grande, del nivel general de los precios. En esta versión, M era igual a P y T, o sea, en este caso cambió la primera fórmula con la que en este caso fue un nuevo pensamiento para ellos, y cambió la fórmula, ya no era en este caso P igual a K, P y Y, sino era MB igual a P y T, donde M es la cantidad del dinero, B es la velocidad del dinero y P es una medida del nivel de los precios, ¿sí? Por el mismo tanto, la T ya significaba un volumen de transacciones. El análisis no satisfacía en realidad a todos estos economistas. ¿Sí? Por ejemplo, Wishart sostenía que la teoría cuantitativa del dinero no explicaba por qué la demanda monetaria o pecuniaria de bienes, mayor o menor de la oferta de bienes, determinaban condiciones, ¿sí? Trató de desarrollar el llamado enfoque de la renta
para explicar el nivel general de los precios. Es decir, desarrollar una teoría del dinero que explicara en realidad cuál era el valor de la renta, así como fluctuaciones en los niveles de los precios. En este caso, en conclusión, en realidad, en conclusión de lo que es la teoría cuantitativa del dinero, nos indicaba que pretendía explicar el valor adquisitivo del dinero en función de la cantidad de las mercancías existentes, que se puede comprar con la cantidad del dinero existente. Para determinar el valor del dinero debe comprenderse el nivel general del precio, en la cual está determinado por tres factores fundamentales, como lo dice en esta parte de aquí: la cantidad del dinero en circulación, la velocidad de circulación del dinero y el total de transacciones comerciales. ¿Sí? Y bueno, este fue mi tema a explicar. Muchísimas gracias. Maestre, mi nombre es Niluka Peralta y yo voy a hablar sobre la teoría de los ciclos económicos. El ciclo económico hasta la década de 1890. Aunque la actividad económica y el nivel de renta y el empleo llevaba experimentando fluctuaciones desde el comienzo del capitalismo mercantilista, y estas fluctuaciones fueron reconocidas por los teóricos ortodoxos. Los teóricos heterodoxos, de los cuales el más importante es Marx, habían analizado estas cuestiones con mayor rigor, pero la teoría ortodoxa apenas prestó atención a las obras de Marx. Los economistas no intentaron analizar sistemáticamente la depresión o el ciclo económico hasta la década de 1890. Por lo tanto, hasta la última década del siglo XIX, la teoría ortodoxa consistió en una estructura microeconómica teórica bastante bien desarrollada, que explicaba la fuerza que determina el nivel general de precios. Hasta 1890, los estudios ortodoxos de la década de 1890, los estudios ortodoxos sobre la depresión, sobre las depresiones y el ciclo habían sido periféricos y tangenciales. Una importante excepción a esta generalización son las investigaciones de Clement Jungler de 1819 y 1905. En 1862, él estrenó su primera obra, que fue La crisis comercial y su retorno periódico en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Su segunda obra fue publicada en 1889. Su principal aportación a la teoría de los ciclos económicos fue la afirmación de que el ciclo no era el resultado de la fuerza de algunas al sistema económico, sino las fuerzas internas. Muchas gracias. Buenas tardes, economista Luis Arana. Soy la estudiante Nayeli Bustamante de la carrera de Economía, primer semestre, paralelo B1. Soy la integrante del grupo número 4 con nuestro tema, la economía moderna y sus críticos, pensamiento macroeconómico. Yo voy a hablar sobre la macroeconomía keynesiana. La economía keynesiana recibe su nombre, teorías y principios del economista británico John Maynard Keynes, considerado como el fundador de la macroeconomía moderna. Su obra más famosa, La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, fue publicada en 1936. El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo su política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis, refiriéndose a la crisis, la Gran Depresión. Su política económica consiste en aumentar los gastos públicos para estimular la demanda agregada y así aumentar la inversión, el empleo y la producción. El grado de intervención del Estado ha sido un factor diferenciador entre las diferentes corrientes de pensamiento económico. Inicio del keynesianismo. Durante la Gran Depresión de los años 30, la teoría económica del momento no pudo explicar las causas del grave derrumbe económico mundial y tampoco brindar soluciones de políticas públicas que ayuden a reactivar la producción y el empleo. El economista británico John Maynard Keynes encabezó una revolución de pensamiento económico
que descalificó la idea entonces vigente de que el libre mercado automáticamente generaría pleno empleo. El principal postulado de la teoría keynesiana es que la demanda agregada, es decir, la sumatoria de los gastos de los hogares, de las empresas y del gobierno, es el motor más importante de una economía. La idea revolucionaria de Keynes. Keynes argumentaba que una demanda general inadecuada podría dar lugar a largos periodos de alto desempleo. La producción de bienes y servicios de una economía es la suma de cuatro componentes: consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. Cualquier aumento de la demanda debe de provenir de alguno de estos cuatro componentes. Según la teoría keynesiana, la intervención estatal es necesaria para moderar los auges y caídas de la actividad económica, es decir, del ciclo económico. Hay tres elementos fundamentales en la descripción keynesiana sobre el funcionamiento de la economía. 1. En la demanda agregada influyen muchas decisiones económicas, tanto públicas como privadas. Es decir, que el keynesianismo apoya una economía mixta. 2. Los precios y especialmente los salarios responden lentamente a las variaciones de la oferta y la demanda, algo que genera situaciones periódicas de escasez y excedentes, eh, sobre todo de mano de obra. 3. Las variaciones de la demanda agregada, ya sean previstas o no, tienen su mayor impacto a corto plazo en el producto real y el empleo, no en los precios. Por último, tenemos que la economía keynesiana dominó la teoría y la política económica después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970, cuando en muchas economías avanzadas había inflación y lento crecimiento, fenómeno denominado estanflación. La teoría keynesiana perdió entonces popularidad porque no ofrecía unas respuestas de políticas apropiadas para superar tal situación. Los monetaristas dudaban de la capacidad del Estado para regular el ciclo económico y sostenían que el uso prudente y sensato de la política monetaria ayudaría a aliviar la crisis. Gracias. Saludos cordiales, soy la estudiante Dolis Morán y mi tema a tratar es la aparición del modelo keynesiano del multiplicador. El multiplicador del gasto es un concepto keynesiano que afirma que un cambio en el gasto autónomo provoca un cambio más que proporcional en el PIB real y se produce una externalidad macroeconómica cuando lo que ocurre a nivel macro es distinto e inferior a lo que sucede a nivel microeconómico. Otro punto acerca del multiplicador del gasto es el monetarismo en la macroeconomía moderna. Se ha determinado que la teoría monetaria moderna a una corriente de pensamiento que afirma que los estados que emiten una restricción presupuestaria, en el sentido que tradicionalmente se trata en el análisis macroeconómico contemporáneo. En resumen, el efecto multiplicador del dinero y el multiplicador monetario son conceptos importantes para entender cómo el dinero puede tener un impacto significativo en la economía. Al comprender cómo se propagan los efectos económicos a través de múltiples transacciones, los gobiernos y los bancos centrales pueden tomar medidas para estimular el crecimiento económico y la creación de empleo. Adicionalmente, se asume que tanto la inversión como los gastos de gobiernos están determinados por factores externos al modelo. Por ejemplo, el gobierno se puede endeudar para invertir y la economía es cerrada cuando no hay intercambios con otros países o economías. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Hoy les vengo a hablar sobre la curva ISM-LM, sobre el mercado de bienes y servicios y el mercado financiero. Bueno, primeramente, no hay mejor manera que aprender que con la práctica. Que yo les traigo un ejercicio de economía cerrada. Primeramente aquí tenemos los datos de nuestro consumo, nuestra inversión, nuestro gasto público, nuestro impuesto, nuestra demanda de dinero, precio y oferta de dinero. Primeramente, para sacar la curva ISM tenemos estos cuatro datos. Se nos dice que nuestra curva ISM tiene pendiente negativa.
y nuestra curva LM, pendiente positiva del mercado financiero. Bueno, primeramente para sacar el ejercicio aquí tenemos la fórmula que nos dice Y es igual a consumo más inversión más gasto público. Primeramente para hacer el ejercicio hay que reemplazar Y. Bueno, para sacar nuestra curva ISM lo tenemos que tener Y es igual a consumo más inversión más gasto público. Lo primero que hay que hacer es reemplazar. Como vamos a buscar Y, ponemos Y es igual a 250 más 0,8 Y menos T. Bueno, T vendría a ser impuesto, que ya lo tenemos aquí, solo lo pasamos a reemplazar igual. Que nos dice más inversión. Nuestra inversión es 200 menos 11R. Más gasto. Que el gasto vendría a ser 500. Obviamente lo hice acá abajo para que puedan apreciar. Una vez que tenemos así, lo que hay que hacer es sumar 250 más 250, 450 más 500, 950 menos 500, menos 450. Pausa. Bueno, pasamos a reemplazar 0,8Y es igual, una vez sumado nos sale 550 menos 11R. Bueno, aquí tenemos que Y vale 1, pero menos 0,8 vendría a ser 0.2Y. Pero este 0,2Y pasa a dividir para 550 menos 11, que vendría a ser 2750 menos 55R. Y esta vendría a ser otra cantidad de la curva ISM del mercado de bien y servicios. Ya. Que vendría a ser una pendiente de curva negativa de la teoría ISM. Bueno, a continuación vamos a sacar nuestra curva LM del mercado financiero. Bueno, igualmente así como tenemos aquí la fórmula, tenemos la otra fórmula que nos dice que la demanda de dinero es igual a M sobre P, que vendría a ser nuestro precio sobre la oferta de dinero. Que dice, demanda de dinero es igual a M sobre P. Pues vamos a hacer lo mismo de reemplazar. MD 2Y menos 50R es igual a M, que equivale 5000 y 1, que vendría a dar 5000 mismo. Vamos a seguir, ¿verdad? Ya. Bueno, pasamos a bajar nuestro 2Y sobre 5000 menos 50. Lo siguiente que hacemos es lo contrario, que es dividir. 2Y dividido para 5000 es a 2500 menos 50 dividido para 2, 25. Ya. Una vez tenemos el 2 dividido para 5000, 2500, y el 50 dividido para 2,
25. Y así encontramos otra curva LM del mercado financiero con demanda positiva. Bueno, una vez cualquiera dice el ejercicio quedó ahí, pero no, ahí recién comienza el verdadero ejercicio sobre la curva LM. Nuestra curva ISM y nuestra curva ISL, lo único que pasamos a hacer es sumar y restar, que vendría a ser aquí 2750 menos 55R, que es igual a 2500 más 25R. Pasamos a restar el 2750 menos 2500, que nos da 250, igual a, pasamos a sumar el 55R más 25, que nos termina a dar 80, igual que R es igual a 250 dividido por 80. R es igual a 3.125. Bueno, ahora una vez que tenemos nuestro 3,125, lo que hay que pasar es reemplazar por cualquiera de las dos curvas. En este caso yo lo voy a reemplazar por la curva ILM. Lo siguiente que hacemos es pasar nuestra curva ISM, que es 2750 menos 55R por 3.125, que nos vendría a dar, entonces nos vendría a salir R es igual a 2578.125. Una vez que tenemos estos datos, nos sirven para encontrar nuestro equilibrio en la gráfica. A ver, sin continuación vamos a graficar. Recordando siempre que nuestra curva ISS es negativa y nuestra curva LM es positiva. Y lo que tenemos en medio vendría a ser nuestro punto de equilibrio de la curva ISLM. Que aquí vendría a ser 3.125 y acá vendría a ser 2578.125. Este vendría a ser Y y este vendría a ser R, que significa renta de equilibrio y el punto de equilibrio. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Buenas tardes con todos, mi tema es el monetarismo de la macroeconomía moderna. El fundamento del monetarismo radica en la teoría cuantitativa del dinero. Esta teoría constituye una identidad contable, es decir, tiene que ser verdadera. Postula que la oferta monetaria multiplicada por la velocidad, el ritmo al cual el dinero circula, equivale a los gastos nominales de la economía, la cantidad de bienes y servicios vendidos multiplicada por el precio promedio pagado. Como toda identidad contable, la ecuación no se discute, lo que sí se debate es la velocidad. La teoría monetarista considera que la velocidad generalmente es estable, lo que implica que el ingreso nominal es en gran medida una función de cambios de la actividad económica real, la cantidad de bienes y servicios vendidos, y la inflación, el precio promedio pagado. La teoría cuantitativa constituye la base de varios principios y postulados esencialmente del monetarismo. Bueno, neutralidad monetaria a largo plazo. El incremento de la cantidad de dinero estaría seguido de un incremento del nivel general de precio a largo plazo, sin afectar a los factores reales tales como la producción o el consumo. Falta de neutralidad monetaria a corto plazo. El incremento de la cantidad de dinero afecta temporalmente al empleo y al producto real a corto plazo.
porque los sueldos y los precios tardan en ajustarse. Flexibilidad de las tasas de interés. Con la regla de crecimiento del dinero, se pretendía que las tasas de interés que afectan al costo del crédito fueran flexibles y permitieran a los préstamos tener en cuenta la inflación esperada, además de las variaciones de las tasas de interés reales. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Soy la estudiante Noelia Fernanda Tirando Bustamante de la carrera de Economía. Y bueno, yo voy a dar la conclusión de mi tema, de nuestro tema, que es la economía moderna y su crítica. La historia de la economía ha estado marcada por los cambios en su objetivo del estudio, del crecimiento, también de los ciclos económicos y la inflación, y la terminación del nivel de precios. Esto sucedió mientras que Adam Smith se interesó principalmente por la cuestión del crecimiento económico, también los economistas clásicos posteriores se dedicaron a analizar las distribuciones de la renta, pensaban que la economía acabaría en un estado estacionario como consecuencia de la ley de los rendimientos marginales decrecientes, también que los precios eran determinados principalmente por la teoría cuantitativa del dinero y que la determinación debería separarse por análisis de la economía real. También creían que la economía se corregía esencialmente por sí sola, pero sin apenas la necesidad de que se interviniera el Estado. La macroeconomía se keynesianizó de una manera bastante curiosa. Adaptó la forma de modelos de multiplicador, presentados por los destacados keynesianos como Alvin Hansen y Paul Samuel, que son la estrecha relación entre el desarrollo de la teoría macroeconómica keynesiana y el uso de la política fiscal como instrumento compensatorio del que se disponía el gobierno para promover el empleo. En respuesta a las incoherencias internas de la formulación keynesiana pura y las cuestiones que se plantearon de los monetaristas sobre el papel de dinero, el modelo de ISLM se convirtió en el modelo macroeconómico dominante hacia el año de 1960. Sin embargo, con la formalización del debate alrededor del año de 1975, se observó que el modelo era insatisfactorio ya para la investigación económica. También que la inflación, así como el desempleo, parecían un importante tema económico. Y surgió una nueva literatura que trató de descubrir los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía, y al hacerlo, difuminó el único aspecto del keynesianismo que había dividido la economía macroeconómica y microeconómica. Con la aparición de la literatura sobre los fundamentos microeconómicos de la economía, los debates y los avances teóricos volvieron a aparecer. Entonces, y estos hicieron más el marco de los principios en los años 30. Gracias.